Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos reunidas aquí para hablar un poquito de qué lleva a los niños a consulta. Gaby, nos gustaría que nos hablaras de este tema. Pues, Victoria, soy psicóloga clínica, atiendo a niños, atiendo a muchos niños que son canalizados por la escuela, por los médicos, por los abogados y a veces por los papás. Y lo que lleva a la consulta normalmente un niño es una situación en particular que se está presentando y está generando algún tipo de conflicto, ya sea en la escuela, en la casa, con los amigos o en algún lugar. Entonces, este conflicto que se presenta, los adultos alcanzan a darse cuenta y regularmente es cuando el niño asiste a la consulta. ¿Y cuáles son los conflictos o conflictos que se presentan comúnmente con niños o que te llega al consultorio más comúnmente? En la escuela casi siempre son problemas de algún tipo de situación escolar, como no estar aprendiendo a leer o escribir, o alguna situación de las matemáticas, no están adquiriendo un conocimiento de estas directrices que dan los maestros. Entonces, algo común que ocurre es detectar alguna discapacidad intelectual. Entonces, esta discapacidad intelectual que pudieran tener los niños y que casi siempre les impide como el aprendizaje, entonces los puede llevar a la consulta. Hay muchos tipos de trastornos, los de la comunicación. Entonces, estos de comunicación son dificultades en el lenguaje que los niños, hay diversas dificultades en el lenguaje, les genera ya sea dificultades para aprender en la escuela, si pronuncian mal, pues obviamente van a leer mal y van a escribir mal y poco a poco se va haciendo como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, esto les va a llevar en algún punto a tener dificultades de aprendizaje. Pero también, si pronuncian mal o tienen dificultades en el lenguaje, también van a tener problemas en la socialización, porque son niños que sus compañeros o no les van a entender o van a ser como blanco de burlas. Por ejemplo, la disfluencia, que la conocemos como tartamudez. Imagínate que llega un niño con sus amiguitos y repite mucho una palabra o repite mucho un sonidito o incluso a veces hay palabras que no les salen, ¿no? Que se les quedan atoradas cuando quieren decir y entonces hacen mucho esfuerzo y entonces casi siempre son blanco de burlas para sus compañeros. Y esto puede generar mucha timidez en ellos, muchas dificultades para estar con sus amigos y muchas dificultades para ir a la escuela. Entonces, un simple problema del lenguaje que se podría solucionar con algunas sesiones de consulta, a veces si lo dejamos crecer, pues se puede convertir en un problema grave, pero si lo llevan a la consulta a tiempo, regularmente son ese tipo de trastornos, la intervención es muy rápida, si se hace de manera oportuna y no genera dificultades. Entonces también una terapia del lenguaje o para asistir para una terapia del lenguaje es algo común. El problema es que si no lo envía la maestra de la escuela, a veces como ha sido una situación que la familia se ha presentado, lo mira como normal. Y entonces, sí, es que el papá también le pasaba y el abuelo también le pasaba. Entonces a él también es normal que le pase. Con relación a esto que dices, ¿tú a qué edad sugieres que los papás deberían de tomar como referencia que ya algo anda, que haya un foco rojo como para tomar esta iniciativa y no esperar hasta que lleguen a la edad escolar? Fíjate que es difícil por esa misma situación que los papás lo detectan. Como es algo normal para ellos, es complicado que para ellos sienta como que se está presentando una dificultad. Así como el límite de tiempo es antes de los 7 años. Porque si la intervención se hace a los 8, 9, 10 en la adolescencia o en la edad adulta,
es muy difícil la intervención, casi siempre ya se hicieron vicios y por lo tanto es más difícil de hacer un tratamiento. Pero ahí los profesionistas que están cercanos al niño, los médicos, el pediatra, los maestros, los entrenadores deportivos que alcanzan a ver cómo todos estos niños hablan bien y esto no está hablando a la par de los demás, entonces tienen que hacer la sugerencia con la mamá de que los puedan llevar a una terapia de lenguaje. Mientras más temprana sea la terapia de lenguaje, más posibilidades tiene el niño de salir avante en esta situación. Entonces, los trastornos del lenguaje son dificultades comunes en la infancia. Hay otros trastornos, por ejemplo, el del espectro del autismo. Los papás lo han escuchado o tal vez lo escuchan como Asperger, pero ahorita el trastorno se llama trastorno del espectro del autismo, porque son muchas situaciones que se presentan. Regularmente no se detecta antes de los 3 años porque tienen que los papás o los otros adultos empezar a detectar situaciones del desarrollo y de la socialización con los niños. Otro trastorno que tenemos son las dificultades de atención cuando los niños son muy hiperactivos. Entonces, los chicos son súper mal portados, ¿no? Porque es difícil mantenerlos con calma y con tranquilidad. Van a ser niños que suben, que bajan, que se caen, que se fracturan, que se raspan, que ya golpearon a alguien sin querer, que están multiplicando, que tienen una actividad rápida, y entonces a veces los maestros no saben qué hacer. Entonces, son niños que aunque pueden ser niños súper brillantes, inteligentes, con todas las capacidades, muchas veces van a tener problemas de rechazo, de mala conducta y por lo tanto van a tener malas calificaciones, porque a veces es difícil atender a estos niños. Los maestros se desesperan mucho de tener un niño tan complicado, tan interactivo, de que siempre está en movimiento, que ella le tumbó la mochila al compañero, que ella le tumbó el agua al otro, que ella pasó y se volvió a tres por la fila cuando corrió de revisar un trabajo. Entonces, estos niños, la mayoría de las veces, aunque se va a detectar en la escuela, el problema no es de aprendizaje, sino de conducta. Y un niño mal portado es que sí siempre tiene malas calificaciones. Hay otros trastornos, como los trastornos de la ansiedad. Dentro de los trastornos de la ansiedad, para los más comunes que podemos tener, es por ejemplo, el de la fobia escolar, que es cuando los niños no quieren ir a la escuela. Esta fobia escolar, sobre todo, se dio con mayor incidencia después de la pandemia. Estuvieron mucho tiempo en casa, se acostumbraron a trabajar de esa manera, o para muchos niños, como todo lo que conocen de la escuela, se dio en casa. Y cuando regresan a las aulas se les complica mucho, porque la ansiedad, la pandemia generó muchos trastornos, sobre todo los de ansiedad. Es un trastorno que, aunque inicia en la infancia, también podemos ver muchos adolescentes y muchos adultos con situaciones de ansiedad. Hay otro trastorno común también, es la depresión, que es parte de los trastornos del ánimo, que es cuando la persona se siente muy triste, pero en los niños no se manifiesta como en los adultos. Por ejemplo, para los adultos es como si están deprimidos, están acostados, no quieren comer, no quieren salir, no quieren ver a nadie, están como así, como decaídos. En los niños la depresión se manifiesta a veces de manera súper opuesta. Se portan mal, son muy irritables, enojones y a veces hiperactivos. Y esta hiperactividad no es como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, es una hiperactividad que aunque les den medicamento para la hiperactividad no les funciona, porque están inquietos justamente por la depresión que tienen. Entonces hay un cambio de conducta
La diferencia con el otro trastorno es que siempre fueron, y la mamá te va a decir, desde la panza se mueve mucho, es bien inquieto, no se pone en paz, entró al preescolar igual, no. Hubo un momento de aparición del movimiento así como operativo, pero regularmente fue a consecuencia de alguna situación que ocurrió, y los psicólogos tenemos que explorar esa situación. Y de los últimos y más importantes son los trastornos del control de los niños. Son niños muy berrinchudos, muy enojones, que los papás dicen que tienen un temperamento muy fuerte, que tienen mucho carácter, pero regularmente este trastorno genera mucho enojo en el niño y que si evoluciona puede pasar a situaciones más complicadas. Entonces, no es normal que un niño se mantenga constantemente enojado o portándose mal o haciendo berrinche, no es normal. Lo normal es que uno juegue, sea feliz, se divierta, que los adultos le ayuden al proceso de las emociones y que pueda sí manifestar su molestia, pero no quedarse enojado todo el día o las semanas o los meses, o a lo mejor los papás piensan que él es así mejor porque a papá es el mejor y el abuelo. Entonces, este enojo es como mucho más permanente en estos niños, podríamos decir, y desmesurado a una situación. Ajá, es constante, como tú dices, permanente, y regularmente el niño está enojado o puede estar enojado por situaciones que para los papás son sencillas, ¿no? Que para nosotros son sencillas. Por ejemplo, que en lugar de ver la tele tiene que hacer los deberes primero o las responsabilidades, y ahí surge como la explosión, y a veces los papás se pueden molestar, pueden incomodarse o angustiarse tanto que prefieren darle todo lo que el niño le solicita para que no se enojen, ¿no? Entonces, el trastorno sigue incrementando cuando los papás se dan ante esta situación. Y hay muchos otros, ¿no? Como por ejemplo de la alimentación o del sueño o de la alimentación, que son hábitos que en algún momento el niño no está haciendo de la manera en la que se espera. Gaby, y en estos trastornos, por ejemplo, en el trastorno de déficit de atención, digamos, ¿todos los niños tienen como las mismas características o de qué depende la variación de los síntomas o de las conductas que presentan? Fíjate que no, y es tan diferente como tan diferente puede ser un niño. O sea, hay niños que, por ejemplo, el autismo en un niño o el déficit de la atención o la depresión pueden manifestarse súper diferente a otro niño. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con las características propias del niño, con cómo medían estas situaciones los adultos a su alrededor, pero sobre todo con el nivel de gravedad. Dentro de los trastornos hay diferentes niveles de gravedad, ¿no? El muy profundo, que es como la situación más grave, que sí o sí tiene que ir a terapia, y muchas veces considerar como utilizar un fármaco que da un fallo psiquiátrico. También muy grave, sí o sí necesita la atención del especialista o de los especialistas que están destinados al apoyo de estos niños. Y bueno, ya de ahí tenemos los moderados y los leves, que son niños que pueden ser atendidos solamente con la terapia psicológica, con algunas modificaciones en casa y con algunas modificaciones en la escuela. Pero hay otros que, aunque no son un trastorno y que los podemos tener todas las personas del mundo, son como los rasgos que los psicólogos evaluamos un trastorno cuando tienen que cumplir varios puntos que llamamos criterios, como si fuera un listado. Entonces, estos indicadores tienen que cumplir todos para considerar el trastorno como una situación patológica que necesita atención. Pero cuando solo se cumplen 2 o 3 del trastorno,
vamos a poder ver que un niño tiene, por ejemplo, rasgos de autismo, que aunque no se consideren autismo, sí va a tener estas características o peculiaridades que los papás también tienen que tener una guía para aprender a manejar, porque no se les va a quitar, porque la mayoría de los trastornos en los niños, una vez que iniciaron o se diagnosticó o se detuvo, es algo con lo que tienen que aprender a vivir el resto de la vida, y por eso los papás necesitan saber cómo apoyar a su niño. ¿Qué determina un trastorno? Pues, ¿O qué lo origina? Fíjate que a veces los papás hacen mucho esta pregunta, ¿no? Porque se angustian mucho de quién tuvo la culpa, ¿por qué el niño es así? ¿Qué pasó? O sea, ¿fue la culpa de la mamá o del papá o de tu familia, que ya ves que cómo son y todo eso? Entonces, es algo que les puede atormentar mucho. Entonces, ¿qué tiene la culpa? Pues, en parte la genética. Es una realidad, ¿no? O sea, nosotros como papás, cuando elegimos tener un hijo, hay algunas cosas que le vamos a heredar, así como los ranchos, los carros y las casas, también vamos a heredar parte de las patologías familiares que existen por ahí en los abuelos o en los hermanos. Esto puede ser como una parte de lo que puede hacer que un niño tenga cierto trastorno o alguna condición. Algo también muy importante es como todo lo que la mamá le dio al niño durante el embarazo, que si las vitaminas, que si cuidó su embarazo, que si se alimentó lo suficiente, como si se enfermó o hizo algo que no sabía que podía ser dañino, y también como lo que sucede en la familia los primeros años de vida. Todo lo que hagan los papás, cómo manejen un berrinche, cómo manejen la motricidad, el lenguaje, la comunicación en la familia, obviamente también aporta. Y por último, a lo mejor todo está perfecto, ¿no? Como a lo mejor en la genética tratamos de conseguir una persona que se lleva más o menos sano para tener un hijo. Y también creo que hice lo adecuado en el embarazo, atendí, en la familia le nutrimos, pero a veces pasan cosas como en la pandemia, que también puede hacer que el niño detone, y que es lo que pasó. Muchas personas que no sabían que tenían una situación de ansiedad, ocurrió una crisis mundial que hizo que se detonaran trastornos, pero también muchas otras situaciones traumáticas para los niños pueden como hacer como este boom que hace que pueda desarrollarse como una condición patológica. Hay algunos que no, que vienen desde el nacimiento y no es que lo adquiera, sino que hasta esa edad se pudo diagnosticar. Hoy en día, si yo te preguntara, ¿cuál es la condición, la situación que te lleva más a la terapia hoy en día, o algún trastorno que tú puedas decirme? Se habla hoy mucho de él, o que ya más prevalencia en la población. Fíjate que no es que se haya incrementado, pero el trastorno del espectro del autismo es algo que se detecta muchísimo más y que se mira como una condición donde los papás ya responden al hijo y pueden llevarlo a una escuela regular y pueden prestar la atención. Entonces, antes era detectar un trastorno, era como un signo de vergüenza. Entonces, ahora hay más atención en el espectro del autismo, en cualquiera de los niveles de gravedad. Y solo recordar que en la población en general se habla que del 5 al 15% de los niños presentan alguna condición. Entonces, en el espectro del autismo se pueden atender más fácilmente, y los papás ya van con mucha más facilidad, así como cualquier otro trastorno que se puede realizar. Los maestros también tienen capacidades para decir, veo algo que no está como normal o no es igual como los otros niños, y entonces es fácil poder como enviar
con el psicólogo para que el psicólogo especialista determine si necesita una atención. Que es importante, porque como bien lo decías, los maestros ya no tienen como el miedo de hacer